Buenas, Buenas buenas, tardes. buenas tardes. ¿Escuchan? Sí, ingeniero. Bien. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de intercambiadores de calor. Tema que empezamos la semana pasada. Terminamos de ver lo de banco de tubos y empezamos de ver algo de conceptos de intercambiadores de calor. Vimos pues sus características o cuál es su funcionamiento, que es, pues como lo indica su nombre, es intercambiar calor entre dos medios, entre dos fluidos, que pueden ser líquido-líquido, gas-gas, líquido-gas, vapor-líquido, vapor-gas, esa combinación de medios, pero donde esos fluidos no se mezclan. Ya vimos que si los medios se mezclan, pues en este caso se convierte en una cámara de mezclado, como lo vimos en el parcial. No, es termodinámica 1. Allá vi cámaras de mezclado, aquí no vimos cámara de mezclado, si mal no recuerdo. En este caso, intercambiador de calor, pues dos fluidos intercambian calor sin mezclarse. Vimos algunas imágenes, quizás algunos de ellos ya lo han visto, entonces ahora eso es un intercambiador de calor. El más común, o más común a nivel residencial o comercial, pues es la imagen del centro, que es el caso típico de un aire acondicionado. Tenemos el de placas y el de carcasa y tubo, como es el del lado derecho. Vimos algunas imágenes que es el que vamos a estudiar en esta clase, que es el intercambiador de doble tubo, donde tenemos un tubo central con un movimiento de un fluido y otro tubo exterior con un movimiento de otro fluido, y esos fluidos pueden estarse moviendo en la misma dirección o en dirección contraria. Tenemos ahí algunas imágenes. Cuando miren este tipo de arreglo en alguna industria alimenticia, pues van a saber que eso es un intercambiador de calor. También en sistemas de vapor podemos ver este tipo de intercambiadores de calor. Entonces eso es intercambiador de calor de doble tubo. Vimos el intercambiador de carcasa y tubo. Lo que tenemos es varios tubos en el interior de un cilindro relativamente más grande al tamaño de los tubos interiores. Entonces tenemos ahí una imagen similar a un intercambiador de calor. Hay de diferentes tipos, diferentes tamaños. Los chiller, el cilindro que se ve en la parte de abajo de un chiller, pues es un intercambiador de calor. O dependiendo del tipo de chiller, pueden haber dos intercambiadores, uno abajo y otro en la parte superior. Entonces, esos son intercambiadores de calor. Y también hay otro intercambiador que es el intercambiador de placas, ya lo vimos. Ocupa mucho menos espacio y pueden ser desde tamaños muy, muy pequeños
Y lo que tienen son placas interiores con unas pequeñas aberturas que a través de esas aberturas se mueven lo que son los fluidos, intercambiándose entre una placa y otra el fluido frío y el fluido caliente. Luego entramos pues a la parte teórica, vimos la parte de los ejemplos de imágenes, en el caso específico de un intercambiador de doble tubo, es decir, con un tubo interior, con un fluido, en este caso caliente, como el círculo rosado, y otro fluido que sería el fluido frío a través de la parte anular entre el tubo central y el tubo exterior. Vimos que la transferencia de calor puede ser desde el fluido interior por convección al tubo interior, a través del tubo interior por conducción y luego por convección al fluido exterior. Y eso lo podemos ver en esta otra imagen. Recordando del primer parcial, pues eso yo lo puedo representar como 3 resistencias que deben ser el flujo de calor para ir desde el fluido interior hasta el fluido exterior. Resistencia a la convección, resistencia a la conducción y resistencia a la convección nuevamente. Luego vimos algunas relaciones como están acá abajo. Ya sabemos que la resistencia total que debe vencer el flujo de calor, yo lo puedo manejar como la suma individual de las 3 resistencias que tendríamos en ese caso. O si tuviésemos un tubo de doble capa, pues tendríamos que agregar otra resistencia de pared. Y esto las podemos encontrar igual que en las fórmulas de la primera unidad. La resistencia a la convección y en el centro la resistencia a la conducción. También uno de los conceptos que aprendimos es que si esta pared es suficientemente delgada, bueno, antes de eso, nosotros vimos algo que era el coeficiente de transferencia de calor, creo que era la diapositiva, no, creo que era más adelante. Este valor U es un coeficiente de transferencia de calor que va relacionado a las resistencias. Yo lo puedo interpretar de varias formas. La resistencia yo lo puedo igualar a como lo aprendimos en el primer parcial, la sumatoria de estas resistencias, pero también lo puedo igualar a la sumatoria de los inversos de ese coeficiente entre cada área a donde está aplicado ese coeficiente. Eso lo vamos a utilizar en el ejemplo más adelante. Y luego esta suma, que es la que me da, o esta mejor, que es la que me da la resistencia total, ya la puedo dejar representada como el inverso de un coeficiente total va a ser igual a la sumatoria del inverso de los coeficientes de transferencia de calor por convección, siempre que el tubo central, su pared sea muy delgada, que es el caso de la mayoría de los intercambiadores de calor. Ese coeficiente lo llamamos U, valor U, y este valor U está más relacionado a uno de los conceptos que van a utilizar en aire acondicionado, el valor U de los distintos materiales para calcular la transferencia de calor hacia los recintos. Esto lo van a utilizar en aire acondicionado. Luego vimos algo de lo que es el factor de incrustación. Aprendimos qué es la incrustación, pues es la acumulación de depósitos de material en las superficies, ya sea en las placas de intercambiadores de calor de placas o ya sea en los tubos o en la carcasa y tubo, dependiendo del tipo de intercambiador. Y esto pues nos va creando una capa adicional que aumenta la resistencia a través de este tubo. Entonces ahí cuando se va acumulando más incrustación o más sedimentos o este tipo de acumulaciones, hay más resistencia a la transferencia de calor y en ese momento es cuando la eficiencia de los intercambiadores cae, ya no transfieren energía con la misma eficiencia y de repente tengo que utilizar más fluido de alguno de los fluidos para lograr enfriar al otro fluido. O si el objetivo es calentar, necesito utilizar más fluido caliente para calentar el otro fluido, porque su resistencia o su eficiencia está disminuyendo debido al incremento del espesor del tubo. Ese tubo, la idea es que sea lo más delgado posible para que esa resistencia debido a la conducción sea despreciable, pero con incrustaciones eso no es así. Bien, esta es la misma ecuación que vimos hace un momento. Yo la resistencia total la puedo expresar como la sumatoria de las resistencias individuales en un tubo. Ya lo vimos anteriormente y eso lo podemos desglosar por las fórmulas que aprendimos en la primera unidad. También esta resistencia
yo la puedo igualar, la resistencia total, yo la puedo igualar al inverso de un coeficiente U entre el área de superficie, o lo puedo igualar también a un coeficiente en uno de los lados de la pared del tubo entre el área de uno de los lados del tubo. De esa forma yo también puedo encontrar el valor R y debería ser igual. Siempre que las paredes sean lo más delgado posible. Aquí vemos al otro lado de la resistencia que hay dos términos adicionales a diferencia del de arriba. ¿Cuál es la diferencia? Este valor RF entre área y este otro valor RF entre área. ¿A qué se deben estas dos resistencias adicionales a las de arriba? Pues esa sería la resistencia que me agrega esta incrustación que yo tengo aquí. Ahora yo voy a tener resistencia por la pared del tubo, también voy a tener resistencia por la pared de incrustación que yo tengo en el interior, y si por el exterior también tengo incrustación, también tendría otra resistencia, como es el caso de los tubos de la imagen de la izquierda. Entonces, esos valores R son los que yo tengo agregado a la resistencia total. Entonces, entre más incrustación tengo, mayor resistencia de calor, y entre mayor resistencia, menos transferencia de calor. En el caso de un intercambiador, lo que yo quiero es optimizar la transferencia de calor. Entonces, las incrustaciones me juegan en contra en un intercambiador de calor. Por eso debemos mantenerlo en lo mínimo posible. Luego, pues vamos a ver, como ejemplo, el análisis de los intercambiadores de calor. Y aquí es donde ya vamos a empezar a calcular la capacidad de intercambiar calor de estos dispositivos. Vamos a poder encontrar cuánto es el calor que puede intercambiar de acuerdo a temperaturas, de acuerdo a un flujo y de acuerdo a las propiedades de ese flujo, en el caso de ese sub P. Entonces así vamos a poder encontrar cuál es la capacidad de transferencia de calor. En este caso, el primero me da el calor necesario para calentar un fluido frío, y el siguiente el calor necesario que debo extraer para enfriar un fluido caliente. En teoría, debería ser estos calores iguales, porque el calor que me entrega el fluido caliente es el calor que me debe ganar el fluido frío. Y luego, pues hay otras fórmulas que las vamos a utilizar en su momento. También vimos, similar a los bancos de tubos, mi transferencia de calor va a ser igual. Ahora aquí yo involucro mi coeficiente de transferencia de calor, que es el valor U, por el área superficial, pero el delta T no va a ser simplemente una diferencia de temperaturas, va a ser una diferencia de temperaturas logarítmica, similar a los bancos de tubo. Esto porque estuvimos hablando que a medida que los fluidos, en este caso los fluidos que son en la misma dirección o paralelos, a medida se van moviendo, ese diferencial de temperatura va disminuyendo. Entonces, ese diferencial de temperatura no es constante. Entonces, debemos encontrar un diferencial de temperatura promedio. Y ese diferencial de temperatura promedio me lo da este diferencial logarítmico de temperaturas. Y lo mismo ocurre en el caso de fluidos contraflujo, es decir, fluidos que tienen dirección contraria adentro del intercambiador de calor. Vemos que ese diferencial de temperatura también varía, aunque es un poco más parejo a diferencia del anterior, pero siempre hay que utilizar un diferencial logarítmico de temperatura. Luego, pues, esos valores se pueden hacer a mano, pero hay ciertas consideraciones cuando yo tengo intercambiadores diferentes al que hemos estado hablando. Hemos estado hablando solo de intercambiadores de doble tubo, en este caso de un paso. Hablamos que si el fluido entra, cruza la longitud del intercambiador y sale, eso es un paso, pero podemos tener los casos en que el intercambiador entra, recorre toda la longitud del intercambiador, hace una vuelta en U y regresa y vuelve a recorrer el intercambiador. Entonces, en este caso tenemos un intercambiador de doble paso, y así podemos ir cambiando a uno de 4 pasos. Podemos tener uno de flujos paralelos, perdón, de flujo cruzado, como tenemos en los dos gráficos de abajo. Eso me sirve porque vamos a poder utilizar las mismas ecuaciones que vimos. Nada más que las ecuaciones que vimos son para intercambiadores de un solo paso, como la imagen anterior.
Pero cuando esos pasos aumentan, yo necesito utilizar un factor de corrección para el diferencial logarítmico de temperatura. Y ese factor de corrección me encuentro de estos gráficos. Y estos gráficos van a depender de la configuración del intercambiador de calor, más algunas relaciones de diferenciales de temperatura. Bien, ese que acabamos de ver es uno de los métodos para analizar un intercambiador, encontrar cuánto calor se necesita mover cuando yo conozco las temperaturas. Pero cuando hay algunos términos desconocidos, nosotros debemos recurrir a la efectividad. En la efectividad lo que me relaciona es un calor que yo no conozco versus un calor máximo que puede intercambiar un intercambiador, perdón. Entonces, si yo conozco la efectividad, porque quizás el fabricante ya hizo sus pruebas y ya sabe cuál es la efectividad del intercambiador, y también podemos encontrar el calor máximo que puede intercambiar en condiciones ideales, nosotros podemos despejar para el calor real que va a intercambiar ese calor, ese intercambiador. Entonces, ese es uno de los métodos para analizar el intercambiador y es el método de la efectividad. Y luego, pues, hay otros términos en los cuales ver los valores con que se analiza un intercambiador. El método de la efectividad se llama NTU y esos hay algunos valores dados según la configuración de un intercambiador. Entonces hay un par de tablas por ahí que nos dan ese valor de efectividad o el valor de NTU para diferentes tipos de intercambiadores que cuando veamos los ejemplos ahí los vamos a aprender a utilizar. Entonces ese era un repaso de lo que ya vimos en la clase anterior. Entonces ahora vamos a ver, aplicar esa teoría que acabamos de ver. Bueno, en el libro la teoría es un poco más extensa, pueden leerla para afinar más los conceptos. Algunas cosas yo las agregué como las imágenes, las agregué para conocer una imagen un poco más clara que es cada tipo de intercambiador. Del caso del intercambiador de placas, no recuerdo, creo que en el libro no hablan, pero yo agregué una imagen porque es un intercambiador que va a ser muy común encontrárselo en la industria. Entonces, solamente para eso. Ahora vamos a ver un ejemplo, que es el ejemplo 1, y tiene que ver con un intercambiador de doble tubo, es decir, con un tubo interior con un fluido y otro tubo exterior con otro fluido, y ambos intercambian calor. En este caso, el fluido caliente va por el tubo exterior y el fluido frío va por el interior. Pero eso no es siempre va a ser así. Puede ser al revés, que el fluido caliente vaya por el interior y el fluido frío vaya por el exterior. Siguiendo el enunciado, menciona que se va a enfriar aceite caliente en un intercambiador de doble tubo a contraflujo. A doble tubo, pues ya nos están diciendo el tipo de intercambiador. A contraflujo nos están diciendo que si el agua dentro del intercambiador se mueve de izquierda a derecha, el fluido aceite se va a mover en el sentido contrario, es decir, de derecha a izquierda. El tubo interior de cobre tiene un diámetro de 2 centímetros, que es el tubo por el que va el agua, y un espesor despreciable. El diámetro interior del tubo exterior, o sea, en este caso lo llaman coraza, es de 3 centímetros, que sería el tubo exterior. Por el tubo fluye agua a razón de 0.5 kilogramos por segundo y el aceite por el espacio anular a razón de 0.8 kilogramos por segundo. Este es el flujo másico en ambos fluidos. Tomando las temperaturas promedio del agua y el aceite como 45 y 80 respectivamente, determinar el coeficiente total de transferencia de calor de este intercambiador. Este ejercicio es algo largo, pero no porque en sí las fórmulas sean demasiado, sino que hay un par de conceptos que vamos a tener que aprender. Ahí van a ver que yo los marqué en color rojo porque son conceptos que se me debieron haber visto en el capítulo de convección interna forzada, pero por cuestiones de tiempo no vimos ese capítulo. Pero yo extraje solamente la parte que nos interesa para el capítulo 11. Y para que no tengamos que leer todo el capítulo de convección interna forzada, pues yo extraje la parte que nos interesa y eso está en este ejercicio.
Bien, antes de eso debemos extraer las características o las propiedades de ambos fluidos a las temperaturas a las que nos dan, porque necesitamos encontrar números de Reynolds nuevamente, número de Nusselt, recordando un poco del parcial pasado, en caso de convección externa, sobre placas, sobre cilindros, sobre bancos de tubos. Necesitamos encontrar números de Reynolds y para todos esos valores vamos a necesitar las densidades, las conductividades, las viscosidades y el número de Prandtl para cada uno de los dos fluidos. Para el agua 45 grados, como lo menciona el libro, y para el aceite a 80 grados centígrados. Bien, datos que nos da el libro: el diámetro del tubo por el cual circula el agua es igual a 2 centímetros. Yo lo rotulé como D y en su índice la palabra agua, pero alguien lo pudo rotular como D y en su índice I, de interior podría ser. Pues eso es, cada quien puede llamar su índice como le parezca mejor o más fácil de interpretar. Y el flujo másico del agua que va por el tubo interior pues es 0.5 kilogramos por segundo, también lo da el libro. El diámetro del tubo por el cual corre el aceite es 3 centímetros y el flujo másico del aceite es 0.8 kilogramos por segundo. Nos preguntan cuál es el coeficiente total de transferencia de calor de este intercambiador y eso es el valor U. O sea, ¿cuál es el valor U de este intercambiador de calor? ¿Cuál es el coeficiente total de transferencia de calor de este intercambiador? Entonces, estos solamente son los datos de entrada o los datos que nos da el libro. Entonces, pasemos ahora a desarrollar el ejercicio. Bien, nosotros también debemos recurrir a lo que es el número de Reynolds. Y el número de Reynolds nos servía, uno de los factores para el que usábamos el número de Reynolds era saber si el fluido era turbulento o era laminar. Entonces, eso mismo tenemos que determinar antes de realizar el ejercicio. Debemos determinar si los fluidos son turbulentos o son laminares. Nosotros ya vimos anteriormente en alguna de las fórmulas que el inverso del coeficiente global, total, perdón, de transferencia de calor. Voy a regresarme a la diapositiva. A ver cuál era. Cuando la pared del tubo interior es suficientemente delgada, nuestro coeficiente, como hemos dicho, el inverso de nuestro coeficiente, es la sumatoria de los inversos individuales de los coeficientes de convección, o sea, de los valores H. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo en este ejercicio? Encontrar cada uno de esos valores H. Es decir, el coeficiente de transferencia de calor por convección en el lado del agua y el coeficiente de transferencia de calor por convección en el lado de aceite. Es decir, esta fórmula que está acá. ¿Y cómo encontramos el valor H cuando teníamos un fluido en movimiento debido a convección forzada? Lo encontrábamos a partir del número de Nusselt, porque el número de Nusselt involucra el valor H, de ahí podemos despejar. Pero para encontrar el valor Nusselt, primero debemos saber, uno, si el fluido es turbulento, dos, el número correcto del número de Reynolds. Entonces, nuestro objetivo es encontrar el valor U, pero para eso necesitamos los valores H individuales, pero para los valores H individuales necesitamos los valores Nusselt individuales. Y antes de eso necesitamos los valores de Reynolds individuales. Es recordando un poco el procedimiento del parcial anterior. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros aplicamos Reynolds y Nusselt cuando teníamos convección forzada pero exterior en el segundo parcial. Ahora vamos a tener convección forzada pero en el interior de un tubo. Entonces ahí hay un par de conceptos que cambian y esos son los que yo tengo marcados en cuadro rojo. Entonces vamos
primero a encontrar los valores de valor de Reynolds. Digamos que vamos a ir primero al valor del agua. Primero el valor de Reynolds, me voy a saltar un poco los pasos, involucra una velocidad, en este caso, un diámetro y una viscosidad. Ya vamos a ver más adelante que este diámetro no es precisamente el diámetro del tubo o el diámetro exterior o interior. Hay una forma de encontrar este diámetro que va a ser diferente y lo vamos a llamar diámetro hidráulico. Cuando yo tengo exactamente un tubo, el diámetro hidráulico coincide con el diámetro nominal de ese tubo. Pero vamos a ver más adelante que cuando esta sección transversal no es exactamente un círculo, este diámetro hidráulico cambia. Eso lo vamos a ver cuando vayamos a encontrar el coeficiente para el aceite. Entonces, primero, para el número de Reynolds necesitamos conocer la velocidad a la cual se está moviendo el fluido, el diámetro y la viscosidad. Como vamos a agarrar primero el agua, vamos a utilizar las características del agua. Es decir, si yo quiero encontrar la velocidad, yo la puedo encontrar si conozco mi flujo volumétrico dividiéndolo entre el área. Recordando que el flujo volumétrico es lo mismo que caudal, y caudal es velocidad por área. Pero como yo ocupo velocidad, entonces paso el área a dividir. Pero si no tengo flujo volumétrico, también lo puedo encontrar como un flujo másico entre una densidad. Esa pues es parte de mecánica de fluidos. Y el área pues que sigue siendo divisor en esta ecuación. ¿Por qué hago esta conversión? Porque yo no tengo flujo volumétrico directamente. Al menos que yo encuentre mi flujo volumétrico primero aparte y sigo con esta ecuación. Pero yo lo que hice fue que reemplacé, bueno, y así lo hace el libro, reemplazar el flujo volumétrico como la división del flujo másico entre la densidad. Y este valor de la densidad es la densidad del agua, pero la densidad del agua a 45 grados centígrados. Entonces, ¿qué valores tenemos? Tenemos que nuestra velocidad va a ser igual al flujo másico, eso me lo da el libro, 0.5 kilogramos por segundo, entre la densidad del agua a 45 grados centígrados. Si eso lo buscamos en las tablas que están al final del libro, la densidad del agua a 45 grados va a ser igual a 990.1 kilogramos por metro cúbico. Es decir, que cambia un poco. No es exactamente 1000 kilogramos por metro cúbico. A medida que el agua aumenta su temperatura, su densidad baja un poco. Y luego el área transversal por el cual se está moviendo el fluido, y eso es igual a valor pi por el diámetro cuadrado entre 4, y eso es igual, toda esta ecuación es igual a una velocidad de 1.607 metros por segundo. Y esa sería nuestra velocidad en el tubo interior. Luego venimos y encontramos el valor de Reynolds. Ya tenemos la velocidad, necesitamos el diámetro y la viscosidad. La velocidad pues ya la encontramos como 1.607, el diámetro es 0.02 metros, recordando que debemos mantener la uniformidad en las unidades y cambiarlo de centímetros a metros. Y la viscosidad cinemática, que es igual a 0.602 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Esto es número de Reynolds, y el número de Reynolds da 53.389. Ahora bien, aquí es donde les mencionaba que nuestro concepto para definir si un fluido es turbulento a base de comparar el número de Reynolds cambia un poco cuando es convección forzada interna. Nuestro límite va a ser del número de Reynolds de 10.000. Si tenemos un número de Reynolds mayor a 10.000, nuestro flujo es turbulento. Vamos a ver más adelante que si es menos de 2.800 es laminar. Y si está entre 2.800 y 10.000, pues es un punto crítico donde no se sabe exactamente si está laminar o está turbulento. Entonces ahorita 53.389 es mayor a 10.000. Por lo tanto, nuestro
flujo es turbulento. No interpretemos si el flujo es turbulento según lo vimos en convección externa forzada. Allá era 5, si no me equivoco, era 5 por 10 a la 5 el número de Reynolds crítico para determinar si era turbulento. Aquí no, aquí es 10.000. Entonces, mayor de 10.000, o sea, 53.389 es un flujo turbulento. Y como es un flujo turbulento, vamos a recurrir al número de Nusselt dado en el capítulo 8 para flujos turbulentos. En ese caso es esta ecuación que está acá. Pero antes de eso, voy a hablar un poco sobre lo que les mencioné sobre el diámetro hidráulico. Cuando nosotros tenemos flujo o convección forzada interna, o sea, convección con un fluido moviéndose a través de una tubería, esa tubería no necesariamente va a ser un círculo, puede ser una tubería cuadrada, rectangular, puede ser un canal, y eso se ve en el capítulo 8. Entonces, lo que se hace para poder utilizar un diámetro que nosotros vimos en la ecuación anterior, en el número de Reynolds, nosotros debemos encontrar un diámetro equivalente. Imaginémonos que esta tubería no fuese circular, sino que fuese un triángulo. Un triángulo pues no tiene un diámetro, pues no es un círculo. Entonces lo que se hace es encontrar un diámetro equivalente a esa sección transversal que fuese un triángulo. Eso se le llama diámetro hidráulico y se encuentra mediante esta ecuación. Y esta ecuación me dice que mi diámetro hidráulico va a ser igual a 4 veces el área transversal del área de sección entre el perímetro total que yo tenga. Es decir, si fuese un triángulo sería base por altura entre 2 como áreas sección transversal y el perímetro que sería la sumatoria de los lados, y eso me daría el diámetro hidráulico. Y con ese diámetro es el que yo encontraría el número de Reynolds. El número de Reynolds en este punto. Entonces, ese es un criterio que se ve en el capítulo 8. Yo lo extraje porque es exactamente lo que necesitamos para el capítulo 11. Bien. Por ejemplo, la sección anterior, nuestra sección era un círculo. Si yo aplico esta fórmula, hubiese sido 4 veces por el área transversal, que como es de un círculo, es pi por diámetro cuadrado entre 4. Entre el perímetro es pi por diámetro, el perímetro de un círculo. Entonces yo aquí cancelo los valores pi, cancelo el valor 4 y cancelo uno de los diámetros, y el diámetro hidráulico coincide con el diámetro del tubo. En ese caso específico porque ya es un tubo, entonces yo no necesito encontrar un diámetro equivalente, sino que directamente. Pero aquí está la demostración de ese diámetro hidráulico. Si fuese otra sección transversal de una figura geométrica cualquiera, debemos utilizar esta ecuación para encontrar ese diámetro hidráulico. Bien, eso en cuanto al diámetro hidráulico. Luego, nuestro valor de Nusselt para un fluido moviéndose en un tubo, o sea, para convección forzada interior, nuestro valor Nusselt va a ser esta ecuación, 0.023 por el número de Reynolds elevado a la 0.8 por el número de Prandtl elevado a un valor n. ¿Cuál va a ser ese valor n? Pues en la definición de esta fórmula nos dicen que el valor de n es igual a 0.4 para calentamiento del fluido y a 0.3 para enfriamiento del fluido. ¿A qué se refieren con esto? Pues este valor de n va a depender sobre si nuestro fluido se está calentando o si nuestro fluido se está enfriando. Por ejemplo, ¿qué nos decía el ejercicio? Se va a enfriar aceite. O sea que el fluido que se enfría es el aceite. Pero para que el fluido se enfríe hay que sacarle calor. Y ese calor que nos va a ganar es el agua fría. Entonces, si el agua fría gana calor, ¿qué es lo que va a pasar? Esa agua fría se va a calentar. Entonces, nuestra aplicación de la fórmula queda en n igual a 0.4.
¿Por qué? Porque nuestro fluido, que en este caso es agua fría, se va a calentar. Entonces nuestra ecuación de Newton queda como 0.023 por el número de Reynolds a la 0.8 por el número de Planck a la 0.04, no, a la 0.4. Y este es nuestro valor de Newton. Bien, continuando, reemplazando valores, pues ya llegamos a un punto donde el valor de Newton lo podemos encontrar. El valor de Reynolds lo encontramos como 53.389 para el caso del agua. Y el número de Planck que se encuentra en las tablas, igual a 3.91. Y luego de resolver, pues nuestro número de Newton es 240.19. Bien, hasta ahorita solo hemos encontrado el valor de Newton para el agua bajo las condiciones a las cuales está operando. Aún nos hace falta encontrar el valor de H. Pero ya sabemos que el valor de Newton me relaciona el valor de H. ¿Cómo me lo relaciona? Mediante esta ecuación. Y esta ecuación, si la venimos repitiendo, pues esta ecuación ya estamos relacionados desde el parcial pasado, donde el número de Newton, en este caso, va a ser igual a H por diámetro entre K. H por diámetro entre K. Entonces, yo tengo que mi valor de Newton es 240.19. Tengo mi diámetro que es 0.02 y tengo el valor de K que es 0.637. Eso también está en las características del agua a 45 grados centígrados. Yo puedo despejar el valor de H, paso 0.637 multiplicar y 0.02 a dividir, y el valor de H, H del agua, el coeficiente de transferencia por convección entre el agua y la superficie del tubo interior va a ser igual a 7.650.05 watts metros cuadrados grados centígrados. Bien, y eso es solamente es H para el agua. Bien. Ahora vamos a encontrar H para el aceite, porque recordemos que el valor inverso del coeficiente total de transferencia de calor es igual a la sumatoria de los inversos individuales de los valores H interior y exterior. Y hasta ahorita solo tenemos el valor H interior. Nos falta el valor H exterior. Entonces veamos ahora. Ahora nos vamos a ir al lado del aceite. Nuevamente nosotros debemos encontrar el valor de Reynolds para saber si es turbulento o es laminar. Pero en el valor de Reynolds necesitamos utilizar un diámetro. Pero ese diámetro ya mencionamos que no es solamente el diámetro nominal del tubo, sino un diámetro equivalente a esa sección transversal, y ese diámetro equivalente lo conocemos como diámetro hidráulico. Y ya lo vimos que es igual a 4 veces la sección transversal entre el perímetro. Sección transversal es decir, el área transversal. Ahora, ¿qué pasa con el área transversal del tubo exterior? Recordemos que es el área transversal por el cual está corriendo el aceite. Y este tubo, aunque es un tubo, su sección transversal es un círculo, pero el área que ocupa por donde se está moviendo el aceite no es completamente un círculo, sino que es un círculo en el exterior, pero hay otro círculo en el interior por el cual no está pasando aceite, sino que hay otro tubo. Entonces yo necesitaría sacar esa sección transversal y lo que tendría es como una dona con un círculo en el centro, que es por donde va el tubo interior, y el área efectiva por el cual va transfiriendo o moviéndose el aceite, esa es el área que yo necesito ingresar acá. Sé cómo lo podemos llamar, la sección anular o la corona. Esa es la sección que necesitamos encontrar. Entonces, mi diámetro no va a ser solamente el diámetro exterior del tubo, o sea, no va a ser directamente 0.03 metros o 3 centímetros, sino que yo necesito encontrar un diámetro equivalente. Y ese diámetro equivalente mediante esta ecuación. Bien, ¿cuál es? Bueno, el valor 4 por el área de sección transversal. El área de sección por donde se está moviendo el aceite. Ya hablamos que sería
el área total del tubo exterior, pero le tengo que restar el área interior o del tubo interior. Y eso sería el área donde realmente se está moviendo el aceite. Entonces yo necesito restar al área total del tubo exterior, que sería un pi por diámetro cuadrado entre 4, en este caso el diámetro del tubo exterior. Yo, pues, ustedes le pueden haber puesto diámetro, dice XT exterior. Yo le puse diámetro por donde se va moviendo el aceite, el diámetro AC, menos el área interior, porque el área interior, por el área interior no está corriendo aceite. Yo le tengo que restar esa área, es igual a pi por diámetro cuadrado entre 4. Pero ese diámetro es ahora el diámetro del tubo por donde se va moviendo el agua, por eso yo le puse AG. Solamente es cuestión de subíndice, de cómo yo los quise nombrar. Bien, entre el perímetro. Ahora bien, el perímetro de esta región anular ya no va a ser solamente el perímetro exterior, porque ahora tengo un perímetro exterior y tengo un perímetro interior. Entonces yo esos perímetros tengo que sumarlos. Esos perímetros tengo que sumarlos y me queda pi por diámetro del tubo del aceite más pi por diámetro del tubo por donde va el agua. ¿Qué pasa ahora? Yo puedo sacar este 4 como factor común y cancelar. Puedo sacar como factor común abajo el valor pi, factor común arriba el valor pi y cancelarlo. Y me quedaría arriba diámetro del tubo del aceite al cuadrado menos diámetro del tubo del agua al cuadrado entre diámetro del tubo del aceite más diámetro del tubo del agua. Ahora, ¿eso que es igual? Arriba me quedaría una diferencia de cuadrados y arriba me quedaría una suma de diámetros. Y eso pues desde matemáticas de 110 yo puedo cancelar. ¿Por qué? Porque esta diferencia de diámetros va a ser igual a la resta de diámetros multiplicados por la suma de diámetros. Y esta suma de diámetros yo la puedo cancelar con la suma de diámetros abajo. Y solo me quedaría la suma de diámetros en la parte superior. Eso es de matemáticas de 110. Simplemente es cancelar todos los valores que yo puedo cancelar acá para que me quede lo más simplificado posible. Y eso me da una relación de diámetro del tubo del aceite menos diámetro del tubo del agua, igual a 0.03 menos 0.02, y eso va a ser igual a un diámetro hidráulico de 0.01. Y hasta aquí hemos llegado al punto de conocer el diámetro equivalente. Bien, ese es el diámetro equivalente. ¿Qué nos falta para conocer el número de Reynolds? Ya tenemos el diámetro equivalente. La viscosidad, pues nos lo da el libro, en el caso del aceite. Solo nos falta la velocidad. La velocidad la podemos encontrar exactamente igual que la velocidad del agua. Velocidad es igual a un flujo volumétrico entre el área, pero este flujo volumétrico lo puedo expresar también como un flujo másico entre densidad, siempre dividido entre área. Flujo másico, pues lo conocemos, es 0.8 en el caso del aceite. Densidad del aceite a 80 grados centígrados es 852. Y el área, aquí sí cambia un poco que el caso anterior. Nuevamente esta área no es simplemente la sección transversal del tubo exterior, es la sección efectiva por donde se va moviendo el aceite. Es decir, tengo que restar a esta área total del tubo exterior, tengo que restarle el área interior, y eso es lo que yo tengo acá. Una resta de diámetros al cuadrado por pi entre 4. Luego de resolver, pues esto nos da 2.39 metros por segundo. Esa es la velocidad del aceite a través de esa área anular. Es como un anillo. En esa área se va moviendo lo que es el aceite con una velocidad de 2.39 metros por segundo. Bien, tenemos todos los datos. Tenemos la velocidad del aceite, la viscosidad del aceite y el diámetro hidráulico de esa área anular. Y eso va a ser igual a 2.39 por 0.01 entre la viscosidad del aceite, que es 3.794 por 10 a la menos 5.
Y esto nos da un número de Reynolds de 629.94. Aquí también cambia un poco el concepto para definir si este valor es, o este fluido es laminar o es turbulento. Ahora nuestro valor crítico para saber si ese flujo es laminar va a ser de 2300. Esa es una definición del capítulo 8. Entonces, aquí yo extraje la parte que nos interesa, que el número de Reynolds de referencia va a ser 2300. No recurramos a los valores de referencia de Reynolds vistos para la convección externa forzada. Aquí tiene que ser los valores de Reynolds de referencia para la convección interna forzada. Y en este caso, el número de Reynolds de referencia para saber si es laminar es 2300. Como nuestro número de Reynolds es menor a 2300, ahora nuestro cálculo va a ser diferente a lo que vimos anteriormente. Anteriormente vimos que tenemos que recorrer al número de Planck. Bueno, voy a retroceder a esa. Necesitamos recorrer a este número de Planck mediante esta ecuación. Eso era si el flujo fuese turbulento, pero ahora el flujo es laminar, entonces ahora vamos a recurrir a otro método. Y ese método es simplemente este valor de Newsel. Valor de Newsel va a ser igual directamente a la ecuación que ya teníamos, el coeficiente H que estamos buscando por el diámetro hidráulico entre K. Pero el valor de Newsel ya no lo vamos a encontrar con aquella ecuación que dependía del número de Reynolds multiplicado por un número de Planck, sino que ya hay una tabla tabulada, eso está en el libro, en la tabla 11.3, para el flujo laminar en una corona circular, que es nuestro caso. Este es nuestro caso. Con una de las superficies aisladas. Ahora, con esto, una de las superficies aisladas, pues se refiere a que como es la parte externa, esa parte de un intercambiador debería estar lo más aislado posible. Entonces podemos tomar que uno de sus lados es aislado. Y el número de Newsel va a depender de la relación de diámetros. De la relación de diámetros, en este caso diámetro interior entre diámetro exterior. Nosotros buscamos esa relación en esta columna, en la primera columna. Digamos ahorita qué diámetros tenemos en el interior. Tenemos un diámetro de 2 centímetros. Y tenemos un diámetro exterior de 3 centímetros. Entonces eso nos da una relación de 0.667. Quedaríamos entre 0.5 y 1. Luego que ubicamos el valor de esta relación en esta columna, buscamos el valor de Newsel. Vamos a buscar el valor de Newsel en esta columna. En esta tabla, pues hay una situación que aquí los subíndices están un poco intercambiados, porque nosotros vamos a encontrar el valor de Newsel en el exterior, o sea, en el lado exterior del tubo, o mejor dicho, en el tubo exterior. Y ese debería ser un subíndice O, pero la tabla está intercambiada. Y el subíndice O aparece en la tercera columna, pero realmente el valor correcto es la segunda columna. Entonces aquí buscamos el valor de Newsel. Obviamente hay que interpolar porque nuestro valor de relación de diámetro es 0.67. Necesitamos interpolar y luego de interpolar, como ya sabemos interpolar, después de interpolar nuestro valor de Newsel queda como 5.44. Y buscamos 0.67 y nuestro valor buscado va a estar entre 5.74 y 4.86. Ese es nuestro valor de Newsel. Bien, ¿qué más? Tenemos nuestro valor de Newsel, 5.44. Tenemos nuestro diámetro hidráulico encontrado como 0.01. Tenemos nuestro valor K como 0.138. Solamente despejamos para el valor H. Luego de despejar nuestro valor H, que va a ser el H del aceite, va a ser igual a 75.072. Y ese va a ser nuestro
valor H para el aceite. Bien, ¿por qué necesitamos encontrar los dos valores H? Pues para nuestra definición del coeficiente total de transferencia de calor. El inverso de nuestro coeficiente total de transferencia de calor va a ser igual a la suma de los inversos individuales de los coeficientes de transferencia de calor por convección. Como nuestra pared del tubo interior es suficientemente delgada, no incluimos otro término en la parte central, solamente dejamos los valores H. Entonces, por eso necesitamos recurrir a los procedimientos para encontrar los valores H para aplicar esta fórmula. Luego, el inverso de nuestro valor U va a ser igual a 1 entre el H del agua, que es igual a 7650.05, más 1 entre el H del aceite, que es 75.072. Y 1 entre U va a ser igual a 0.01345.1. Debemos después aplicar los inversos para despejar para U, pasar U al siguiente lado a multiplicar y 0.013.451 a dividir, y eso da un valor de U igual a 74.34 watts metros cuadrados por grado centígrado. Y ese es el valor U que nos pedía el ejercicio. El coeficiente total de transferencia de calor, que va a ser igual a 74.34 watts metros cuadrados por grado centígrado. Bien, y ese es el primer ejercicio. Es un poco largo. Es un poco largo porque tuve que agregar los conceptos del capítulo 8, que eran para repasar los valores límites para el valor de Reynolds. Valor límite para turbulento es más de 10.000. Valor límite para laminares menos de 2.300. Otro término que ingresamos fue el valor del diámetro equivalente cuando tengo convección forzada interna, es decir, convección, transferencia de calor con un fluido que se está moviendo a través de un tubo. En ese caso recurrimos para el diámetro a un diámetro equivalente. Este diámetro equivalente solo es usado para el número de Reynolds y para el número de Newton. Si lo ven, bueno, voy a regresar al número de Reynolds. Si lo ven, el número de Reynolds se utiliza el diámetro equivalente, el diámetro hidráulico, y para el valor de Newton también el diámetro hidráulico. Solo para esos dos valores. Luego, para las áreas, se sigue utilizando el valor real del diámetro. O sea, para esta área no se va a utilizar los diámetros hidráulicos. Para esta área sí se va a utilizar el diámetro real. El diámetro hidráulico solo va a ser para el valor de Reynolds y para el valor de Newton. Entonces, esos son los conceptos adicionales del capítulo 8 y que por eso nos hizo este ejercicio tan largo. Bien, si hay alguna consulta, bueno, la otra semana, esta semana estaba para cuando el examen, para el miércoles estaba el examen, pero no lo vamos a poder hacer el miércoles. Entonces, para que vayamos pensando si lo hacemos nuevamente el domingo, pero ingreso de notas es lunes, martes y miércoles de la semana que viene. Que eso es, ¿qué fecha es? Eso es el calendario. Sí, eso es 24, 25, 26. Esas son las fechas para ingreso de notas. Quiere decir que si hacemos el examen el 23, el examen de reposición debe ser el 24. Para ingresar en notas el 25 y cualquier revisión todavía tenemos el 26. Eso para que nos pongamos de acuerdo con el examen. Yo preferiría hacer que lo hagamos el sábado 22, porque así queda por lo menos un día de por medio para saber si van a reposición el sábado 24, que espero que no vayan a reposición. Por ahorita yo propongo sábado 22. Si lo desean, pues
mientras vemos el otro ejercicio, lo piensan si sale bien hacerlo el sábado 22. Podría ser a las 5 de la tarde o a las 7 de la tarde. Ingeniero, ¿Sí? es que el sábado tenemos examen de motores. Perdón, que no la escuché. El sábado tenemos examen de motores. Ah, examen de motores. Bueno, ahí entonces tendría que ser el domingo, al menos que quieran el viernes. Tendría que ser el domingo. Ahí el domingo pues puede ser a cualquier hora. Pero ahí nomás el lunes la reposición. Ahí nomás el lunes tendría que ser la reposición. Sí, tendríamos que volar con ese examen y con la revisión. Porque se podría hacer el martes la reposición, pero ya solo queda un día para revisar, ingresar notas. Sí. Bueno, entonces creo que sería domingo, pero estamos sabidos que la reposición sería el lunes. Entonces, para que estemos ahí pensando ya en esa parte. Por mientras, pues veamos el siguiente ejercicio. Este ejercicio, ¿cuántas páginas? Bueno, este sí es más corto. Sí, nos ajusta, son las 6:10 todavía. Bien, este ejercicio también es de intercambiador de doble tubo. Si recordamos los conceptos, es de un paso. Bueno, realmente lo definíamos de dos formas, de pasos en el tubo y pasos en la coraza. Es decir, como solo pasa una vez el tubo de izquierda a derecha, es un paso en el tubo y un paso en la coraza, porque solo pasa una vez del lado derecho al lado izquierdo de la coraza. Era otra forma de clasificar el intercambiador. Bueno, pero en este caso, a diferencia del anterior, ahora sí tienen que ver las incrustaciones. Entonces, imaginemos que por alguna razón se ha empezado a acumular esos depósitos que se adhieren a las paredes en el interior del tubo, pero que también se han ido adheriendo en el exterior del tubo. Y eso hace que aumente el espesor de pared de este tubo. Y ya no tendría solamente la resistencia a la conducción a través de la pared del tubo, sino que la resistencia a la conducción a través de la pared de incrustación interior y a través de la pared de incrustación exterior. Y esa incrustación me eleva la resistencia, y si me eleva la resistencia, me disminuye la transferencia de calor y ahí empieza a caer la eficiencia de este intercambiador de calor. Entonces puede ser de que en algún momento, bueno, aquí cuál es el objetivo, bueno, no me dice, bueno, vamos a leerlo primero. Vamos a leerlo primero. Se construye un intercambiador de calor de doble tubo, o sea, casco y tubo, con un tubo interior de acero inoxidable. Nos dan la conductividad 15.1 watt metros por grado centígrados. Ese es el material del tubo interior. Con un diámetro interior de 1.5 centímetros. El diámetro interior del tubo interior. Y un diámetro exterior de ese tubo interior de 1.9 centímetros y un casco exterior cuyo diámetro interior es de 3.2 centímetros. El coeficiente de transferencia de calor por convección es H sub I, es decir, en el lado del fluido caliente, en este caso, 800 watts metros cuadrados grados centígrados sobre la superficie interior del tubo, y H sub O, que en el exterior, igual a 1200 watts metros cuadrados grados centígrados sobre la superficie exterior. Para un factor de incrustación, R sub Fi igual a 0.0004 en el lado del tubo, o sea, en el interior, en el lado del fluido caliente, y un factor de incrustación, R sub Fo, 0.001 del lado del casco, o sea, siempre en el tubo, pero por el lado del casco, o sea, por el lado exterior del tubo de acero inoxidable. Determinar la resistencia térmica del intercambiador de calor por unidad de longitud. O sea, como no nos dan la longitud, vamos a calcularlo la resistencia por cada metro de longitud de tubería. Y
Después nos piden los coeficientes de transferencia de calor total, Q, pero de forma individual para el lado interior y para el lado exterior, con base en las áreas superficiales interior y exterior del tubo respectivamente. Bien, realmente no nos dan referencia de las temperaturas, pero sí nos dicen que hay un fluido caliente que va por el interior y un fluido frío que va por el exterior. Entonces, lo que mencionaba con la incrustación es que entre más incrustación, más le va a costar a este fluido caliente calentar al fluido frío. O al inverso, más le va a costar a este fluido frío enfriar este fluido caliente. Entonces ahí es donde cae la eficiencia de los intercambiadores. Por eso debemos estar limpiando esos intercambiadores cada cierto tiempo, según indiquen los fabricantes, o aplicando el tratamiento químico necesario a los fluidos para que disminuyamos ese factor de incrustación. ¿Qué datos tenemos? Pues el tubo interior es acero inoxidable con conductividad 15.1, con diámetro de 1.5 interior, diámetro 1.9 exterior de este tubo. Quiere decir que este tubo tiene un espesor de pared de 0.02 centímetros. Digamos, la diferencia de diámetros entre dos. Y el casco exterior, que también es un tubo, tiene un diámetro interior de 3.2 centímetros. Este casco exterior. Entonces, quizás puede ser un poco confuso que me dan dos diámetros interiores, pero lo que refieren que este es el diámetro interior del tubo y este es el diámetro interior del casco o de la coraza. Me dan los valores H sub I, que es el H por el interior del tubo de acero inoxidable, igual a 804 metros cuadrados grados centígrados. Y el valor H exterior, o sea, por donde va el fluido frío, igual a 1204 metros cuadrados por grado centígrado. Y los factores de incrustación, ya vimos que cuando hablamos de factor de incrustación, lo que nos referimos es a la resistencia que produce esa incrustación. Entonces, hablar de factor de incrustación es lo mismo que decir resistencia provocada por la incrustación. En el caso, el factor de incrustación en el interior es 0.0004 y el factor de incrustación en el exterior es 0.001. Es decir, la resistencia que agrega la incrustación en el interior es 0.004 y la resistencia que agrega la incrustación en el exterior es 0.001. Si lo vemos, pues tiene las mismas unidades que una resistencia. Bien, esos son los datos que nos piden. Nos piden el valor de resistencia total y el valor de los coeficientes totales de transferencia de calor individuales, tanto por el interior como por el exterior. Bien, ¿cómo vamos a proceder? Pues ya tenemos algunas fórmulas. Aquí yo volví a colocar los datos de entrada arriba de esta línea gris. Tenemos la imagen como referencia. Y tengo algunas fórmulas que tomé de las diapositivas anteriores. Una de ellas me dice que la resistencia total va a ser igual a la sumatoria de las resistencias individuales cuando el calor se mueve, ya sea del líquido o del fluido interior hacia el exterior o del exterior hacia el interior. Y esas resistencias totales pueden ser las resistencias, cada una de las resistencias de convección, más la resistencia de conducción a través de la pared del tubo. También ya vimos que si tenemos incrustación es como agregar otra pared, entonces yo estaría agregando otra resistencia acá y otra resistencia acá. Y eso es lo que tenemos en esta parte de abajo. Esta resistencia total va a ser igual a las mismas resistencias por convección, más la resistencia por la pared del tubo, más las resistencias que agregan cada una de las incrustaciones. La incrustación en el interior del tubo, más la resistencia a la incrustación de la parte exterior del tubo. Entonces debemos agregarla a esta fórmula. Y esta es nuestra resistencia total. Pero esa resistencia total yo también la puedo encontrar como 1 entre el coeficiente total de transferencia de calor del intercambiador entre el área total de superficie. Y eso también va a ser igual a 1 entre el coeficiente
total de transferencia de calor en el interior entre el área en el interior. Y también debe ser igual a 1 entre el coeficiente total de transferencia de calor en el exterior del tubo entre el área en el exterior del tubo. Entonces, esta ecuación nos va a servir para resolver el ejemplo. Si vemos, vamos a partir primero de encontrar resistencia. Resistencia total, no puedo utilizar ninguna de las primeras que involucran U porque no conozco U, pero sí puedo involucrar la última parte de la ecuación, donde tengo las resistencias desglosadas por convección. Tenemos los valores H, me lo da el ejercicio. Los dos valores H me dan la conductividad de la pared del tubo, me lo da el ejercicio también, como 15.1. ¿Qué más? Bueno, longitud, vamos a considerar 1 metro de longitud, porque me lo piden por unidad de longitud. Tenemos los diámetros, en el caso de la pared del tubo interior, que son 1.5 y 1.9. Entonces podemos resolver esta parte de acá. Tenemos las resistencias de cada una de las incrustaciones, y las tenemos también, que también las podemos llamar factor de incrustación. Entonces, ¿qué es lo único que nos hace falta que encontrar? Son las áreas. Si vemos, necesitamos área sub i y área sub 0. Es decir, necesitamos el área en el interior de este tubo relacionado a un diámetro de 1.5 y el diámetro exterior a este tubo, es decir, el área relacionado a 1.9 centímetros de diámetro. Entonces, antes de continuar, encontremos esas áreas. Área sub i, recordemos que es un cilindro. Aquí no estamos encontrando ni velocidad ni caudal. Entonces el área no es el área transversal, sino, nuevamente, como lo vimos en el segundo parcial, es el área que involucra la transferencia de calor. Este tubo lo podemos considerar como un cilindro largo, donde la transferencia de calor en el sentido paralelo al eje central del cilindro la podemos despreciar. Entonces solo vamos a considerar la transferencia de calor hacia el perímetro del tubo. Entonces esta área va a ser el área de contacto entre el fluido caliente y la superficie del tubo por el lado interior, pero va a ser la superficie en el perímetro. Y eso va a ser igual al perímetro por longitud, pi por diámetro por L. Vamos a considerar L como 1 metro. Y eso va a ser igual a pi por el diámetro, que es 0.015 en el caso del lado interior. Y esa área va a ser igual a 0.0471 metros cuadrados. Lo mismo en el exterior. Es el área efectiva de transferencia de calor entre el tubo y el fluido frío. En este caso va a ser el área del tubo, pero en el perímetro exterior, es decir, que va a ser el perímetro por longitud. Pero ahora, en vez del diámetro interior, voy a usar el diámetro exterior y va a ser igual a pi por 0.019 por 1. Y esto es igual a 0.0597 metros cuadrados. Entonces, esta es el área. Bueno, aquí el subíndice, aquí es A sub 0. Y ese va a ser, solo para continuar, para que cuando se los mande no se me olvide corregir el subíndice. Y eso es igual a 0.0597 metros cuadrados. Entonces esa es la superficie de contacto entre el fluido frío y el tubo. Y A sub i va a ser la superficie de contacto entre el fluido caliente y el interior del tubo. Entonces ya podemos resolver esta parte de la ecuación. Ya tenemos todos los datos conocidos. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos la resistencia, pero vamos a obviar la parte que tiene que ver con los valores U. No que vamos a ir solo a resistencia igual a todo este término, y eso es lo que yo tengo acá en esta parte de abajo, ya he extraído solo esta parte. Entonces empezamos a sustituir, nada más a sustituir. H sub E es igual a 800. Área lo encontramos en la diapositiva anterior, 0.0471. El factor de incrustación en el interior es 0.0004. Área interior nuevamente 0.0471 más logaritmo natural de la relación de diámetro
exterior entre diámetro interior a 0.1920, 0.015. Esto porque necesito mantener, bueno, es que aquí no me afecta. Pude haber dividido centímetros y la relación es la misma, pero yo lo pasé a metros para tener la relación, pero la relación es la misma. Pero siempre recordando de que porque es una división y yo cancelo las unidades. Entre 2pi por K, que es el K de la pared del tubo interior, que es acero inoxidable, igual a 15.1, entre la longitud, que es igual a 1. Luego, el factor de incrustación en el exterior, entre el área del exterior, 0.0597, como encontramos en la diapositiva anterior, entre 1, perdón, más 1 entre h sub 0, que es igual a 1200, y el área sub 0, que es 0.0597, también de la diapositiva anterior. Bueno, después de resolver toda la ecuación, eso nos da una resistencia total de 0.05311. Bueno, aquí es metros cuadrados, grados centígrados por watt, y esa es la resistencia total. Si lo ven, es muy similar a lo que vimos en el segundo parcial. Esta resistencia va a ser la suma individual de las resistencias al paso del calor en cada uno de los fluidos y de las paredes. Primero voy a tener convección del fluido caliente hacia la incrustación interior, luego conducción a través de la incrustación interior, luego conducción a través de la pared del tubo, luego conducción a través de la incrustación exterior y por último convección. Entonces cada uno de esos flujos de calor o cada uno de esos mecanismos de transferencia de calor se enfrentan a una resistencia. Entonces estas son las 5 resistencias involucradas y su sumatoria es la resistencia total, 0.05311 metros cuadrados grados centígrados por cuadro. Esa es la resistencia total. Ahora me piden los valores U del interior y del exterior. Entonces, si vemos la ecuación, este valor R, que ya lo encuentro, ya lo tengo, mejor dicho, yo lo puedo calcular como 1 entre valor U sub I por área sub I. Entonces, si yo extraigo esta ecuación, yo tendría R, yo podría despejar para U sub I. Pasaría U sub I a multiplicar la resistencia, no, perdón, pasaría U sub I a multiplicar y resistencia pasaría a dividir. Y lo ven también, lo puedo expresar como esa resistencia, como el valor U en el exterior por área en el exterior. Entonces, eso lo tenemos en esta diapositiva. En este primer caso, yo me fui al interior del tubo. Por lo tanto, yo extraje que resistencia es igual a 1 entre 1 sub I, U sub I, por área sub I. Entonces lo extraje aquí. Como valor R ya lo encontré, mi valor que yo busco es valor U. Entonces yo lo paso a multiplicar y paso R a dividir. Y me queda esta ecuación. U sub I es igual a 1 entre el valor R que encontramos, 0.05311, por el área sub I, que también ese ya lo encontramos desde las diapositivas anteriores como 0.04571, y este valor U es igual a 399.76 watt metros cuadrados grados centígrados. Mismo procedimiento para el valor U en el exterior. Valor R también lo puedo expresar como el coeficiente U en el exterior entre área sub 0. Eso lo extraigo acá. Nuestro valor U lo paso a multiplicar, el valor R lo paso a dividir y me queda esta ecuación. 1 entre R por A. R es igual a 0.05311 multiplicado por el área en el exterior, que es 0.0597, y este es el valor U, que es igual a 315.4 watts metros cuadrados por grado centígrado. Entonces estos son los dos valores U que yo tengo para este intervalo de calor trabajando en esas condiciones. Bueno, esos son los dos ejemplos para el día de ahora.
6:30. Creo que sí. Si logramos terminar los 2 ejemplos. Entonces, si hay consultas o terminamos de definir lo del examen. Bueno, solo 15 alumnos estuvimos hoy. Bueno, los demás, bueno, nos va a tocar definir la fecha solo con los 15 que estamos, porque ya estamos. El lunes se deben ingresar notas, lunes, martes y miércoles, por lo tanto, examen tiene que ser esta semana. Ya vimos que el sábado pues hay inconvenientes porque choca con otros exámenes, a menos que lo quieran hacer el viernes, pero podríamos dejar domingo como ha sido en las otras ocasiones, pero la reposición sería ahí nomás el lunes, la reposición, porque se ingresaría martes las notas y considerando que el examen sería el lunes en la noche, tendría martes en el día para revisar e ingresar notas martes en la tarde, martes en la noche, perdón. Por lo tanto, cae la posibilidad que su nota la revisen hasta el miércoles. Entonces, para evitar que no logren ver a tiempo su nota y cualquier observación no poderla resolver, pues mejor la tendríamos que hacer el lunes, la reposición. Pero el examen, tercer examen, debería ser el domingo. Entonces, ¿cómo estamos con esa programación? Si la hacemos así o proponen algo diferente. Está bueno el domingo, ingeniero. El domingo está bien. ¿Está bien el domingo como el parcial pasado? Bueno. A mí también me parece bien el domingo, ingeniero. Bueno, entonces, bueno, quedaríamos así. Siempre lo voy a poner en el chat. O si se me escapa, pues que alguien me ayude ahí escribiendo lo que acordamos. Examen el domingo. Creo que solo haría falta la hora. El parcial pasado fue a las 5, creo. Sí, fue a las 5. Y quedaríamos lunes, reposición. Pues espero que el lunes, como les ha ido el primer y segundo parcial, bueno, habría que ver quiénes van a reposición. Lunes, martes y miércoles ingreso de notas, ya que ya estamos por terminar lo que es el periodo y de ahí pues los de mecánica ya pueden ir a plantas de vapor. ¿Qué más? Bueno, si no hay más, no hay consultas, pues nos vemos mañana. Yo mañana, se me olvidaba, tengo un viaje a Comayagua y no estoy seguro, yo voy a intentar por regresar a las 4 de la tarde. Si no lo logro, tipo 3 de la tarde yo les voy a avisar para que no podamos tener la clase y la tendríamos el miércoles. Entonces, solamente eso, estar pendientes de que si no logro regresar a tiempo, pues no tendríamos la clase. Estar pendientes para mañana y le avisen a sus compañeros. Tiene una consulta con la tarea. La tarea no le he asignado. Para ir avanzando, pero que no. Sí, tiene razón, no le he asignado. Bueno, es que la verdad que hasta hoy vemos ejemplos. Bueno, sí vimos de banco de tubo. ¿No? Sí, voy a ver si más tarde, algo más tarde, pero ya algo tarde yo la asigne y la dejaríamos como para el lunes la entrega. Ese sí tendría que ser el lunes para que ya el martes tener más conocimiento completo de las notas de todo. Sí, más tarde, cualquier cosa, si de aquí a las 10 no le he subido, alguien me mande ahí un mensaje para recordarme, por favor. Si no, pues entonces ya continuamos mañana. Siempre pendientes de que si no logro regresar a tiempo, pues la tendríamos el miércoles. Está bien, ingeniero, perfecto. Bueno, entonces nos vemos. Buenas noches. Buenas Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches.